Hoy volvemos a mirar una historia que marcó profundamente a una provincia y sacudió la conciencia de un país entero. No solo fue la pérdida de una joven, sino la muestra brutal de lo que puede pasar cuando el poder, el silencio y la impunidad se imponen sobre la justicia. María Soledad Morales tenía 17 años y soñaba con cosas simples: enseñar, viajar, vivir. Era una chica querida, dulce, con una vida entera por delante. Estudiaba en el Colegio Carmen y San José, en Catamarca, y vivía con su familia en el barrio Valle Viejo. Como muchas adolescentes, esperaba con ilusión su viaje de egresados. Para costearlo, sus compañeras organizaron una fiesta en la discoteca Le Feu Rouge. La noche del 7 de septiembre de 1990, María Soledad vendía entradas en la puerta del local. Le había dicho a sus padres que se quedaría a dormir en casa de una amiga, pero esa noche algo en ella estaba distinto, triste, distante. Había algo que sus amigas notaron, un conflicto interno que no terminaba de salir a la luz. María Soledad estaba enamorada de un hombre mayor, Luis Tula, de 28 años, con quien tenía una relación secreta y desigual. Él la ocultaba. Esa noche le dijo a sus amigas que no se iba con ellas, que se iba con él, y fue la última vez que la vieron con vida. Desde esa madrugada desapareció. No fue a dormir a donde había dicho, no volvió a su casa. El lunes 10 de septiembre, su padre, Elías, fue al colegio, desesperado. Nadie sabía nada con certeza, aunque sus amigas, por miedo o por culpa, no dijeron toda la verdad. Que sabían que María Soledad se había ido con Tula. Esa misma tarde, Elías volvió al colegio con la noticia más devastadora. Su hija había sido encontrada muerta. El cuerpo fue hallado en el Parque Daza, a las 3 de la madrugada, por trabajadores viales que actuaron luego de una alerta de un chofer que vio algo extraño. La escena del crimen era indescriptible. El cuerpo estaba desfigurado, con signos evidentes de tortura. Había marcas de cigarrillos, fracturas, cortes, piel arrancada con precisión quirúrgica, una escena monstruosa. Y lo más indignante, la policía, en vez de preservar la escena, ordenó borrarla. El jefe de la policía, Ferreira, mandó a limpiar todo con mangueras de agua a presión. Años más tarde, uno de los bomberos declararía en el juicio, llorando, que lo obligaron a destruir las pruebas. Elías, el padre, fue quien reconoció a su hija. Solo pudo hacerlo por una cicatriz en la muñeca, porque le habían arrancado los dientes y su rostro estaba irreconocible. En el juicio diría: «Ni al que hizo esto le deseo lo que ella sufrió». Y mientras todo esto pasaba, los medios llegaban a Catamarca. Querían respuestas, pero se toparon con una ciudad paralizada por el miedo. Nadie hablaba, todos sabían algo, pero todos temían hablar, porque en Catamarca el silencio se había vuelto norma y los culpables no eran cualquier persona. Pronto empezaron a sonar nombres que hasta entonces solo se mencionaban en voz baja: los hijos del poder. Jóvenes con apellidos pesados, intocables, acostumbrados a hacer lo que quisieran sin consecuencias. Entre ellos estaban Guillermo Luque, hijo de un poderoso diputado nacional; Eduardo, el Loco Méndez; Hugo, el Hueso Ibáñez, y hasta el hijo del mismísimo jefe de policía, el mismo que había ordenado limpiar la escena. El crimen de María Soledad no fue solo un hecho aislado, fue la punta de un iceberg que Catamarca venía arrastrando durante años.
Un sistema donde el poder político, policial y judicial estaba entrelazado, donde si se pasaban de la raya, bastaba con dinero o amenazas para que todo desapareciera. O peor aún, para que nadie se atreviera a hablar. Pero esta vez fue distinto. Esta vez, las amigas de María Soledad decidieron no callarse. Le pidieron a la hermana Marta Peloni, directora del colegio y figura clave en esta historia, que las dejara manifestarse. Querían justicia, querían hacer algo. Y fue entonces cuando nacieron las marchas del silencio. Sin gritos, sin pancartas con nombres, solo caminatas tranquilas, llenas de dolor, respeto y dignidad. Se multiplicaron por todo el país. 66 ciudades marcharon en silencio por una joven a la que no conocían, pero por la que todos sentían algo profundo: indignación. El mensaje era claro: los hijos del poder deben caer. El funeral de María Soledad Morales fue un punto de quiebre. La despidieron el 8 de septiembre de 1990, apenas 4 días antes de su cumpleaños número 18. Fue una despedida multitudinaria, cargada de dolor, silencio y bronca contenida. La ciudad entera acompañó. Entonces llegó Luis Patti, comisario federal con fama de conseguir confesiones, pero no trajo justicia, trajo más encubrimiento. Patti apuntó directamente a Luis Tula, como si él solo pudiera ser el culpable de semejante horror. Pero nadie creyó esa versión, porque lo que le hicieron a María Soledad no podía explicarse como un crimen pasional. Durante más de 4 décadas, Catamarca fue gobernada por el mismo partido, el Partido Justicialista, un poder absoluto que lo abarcaba todo: gobierno, justicia, policía, medios, y que funcionaba como una maquinaria cerrada, casi feudal. Uno de los nombres más fuertes de ese sistema fue Vicente Leonidas Sadi, un político con vínculos directos con Juan Domingo Perón. Cuando dejó el poder, puso a su hijo Ramón como gobernador, y fue bajo su gestión, entre 1988 y 1991, que ocurrió el crimen de María Soledad Morales. En esa Catamarca, todo estaba controlado, y los hijos de los poderosos crecieron sabiendo que podían hacer lo que quisieran. No había consecuencias. Esa impunidad, con el tiempo, se volvió violencia. Porque no era solo corrupción, era abuso, era sometimiento. Chicas jóvenes, humildes, eran elegidas a dedo por estos herederos del poder. Después del daño, venía el silencio comprado. Y si alguien se resistía, aparecían las amenazas. Si hablas, terminamos de destruirla. Era un mecanismo oscuro, sostenido por el miedo. Y con la muerte de María Soledad, los nombres empezaron a salir. Aunque al principio apenas susurrados: Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente; Guillermo Luque, hijo del diputado Ángel Luque, un joven conocido por su vida descontrolada, sus vínculos con el círculo de los intocables, y a su lado Eduardo Loco Méndez, Hugo Hueso Ibáñez, y hasta el hijo del jefe de policía Ferreira, el mismo que mandó borrar las pruebas. La impunidad ya no era un secreto, y el pueblo empezaba a perder el miedo. Pero ahora, con todo este entramado de poder, de silencios y complicidades sobre la mesa, es lógico que te preguntes: ¿y Luis Tula? ¿Dónde entra él? Porque sí, esa noche María Soledad se fue con alguien, y ese alguien fue Luis Tula, un hombre de 28 años, adulto, hecho y derecho, que sostenía una relación clandestina,
desigual y profundamente cuestionable con una adolescente de 17. Las amigas de María Soledad lo sabían. Sabían que ella estaba ilusionada, que él le prometía cosas, que se veían escondidas. Y cuando la policía comenzó a investigar, él fue el primero en ser señalado. Un sospechoso ideal, cómodo, el novio mayor, el amante secreto. Pero con el correr de los días, algo quedó claro. Esto no había sido un arrebato ni un crimen pasional. Lo que le hicieron a María Soledad fue tortura, fue premeditado, fue impunidad en estado puro. Y eso no se sostiene solo con una historia de amor clandestino. Entonces, empezaron a aparecer otras piezas. Además del coche de Tula, testigos hablaron de otro vehículo, un Jeep, y ese Jeep pertenecía a Guillermo Luque, 24 años, estudiante de Derecho, hijo del diputado nacional Ángel Luque, uno de los hombres más poderosos de Catamarca. Guillermo, que vivía entre Buenos Aires y Catamarca, estaba esa noche en la provincia, su Jeep también. Cuando su nombre salió en los medios, fue como romper un pacto de silencio. Por primera vez, los diarios, las radios, la televisión, nombraban a los hijos del poder. ¿Y qué hizo el papá? Intentó apagar el incendio. Invitó a periodistas a su mansión, les dio de cenar y trató de convencerlos. Mi hijo no estaba en Catamarca, esa noche estaba en Buenos Aires. Pero en medio de esa desesperación, dijo algo que lo marcó para siempre. Si mi hijo hubiera matado a esa chica, el cuerpo no habría aparecido. Una frase tan brutal como reveladora, porque hablaba desde el poder, desde la soberbia, desde la certeza de que si su hijo hubiera querido desaparecer a alguien, lo habría hecho sin dejar rastro. Y con eso lo dijo todo. La presión fue tal que a Ángel Luque no le quedó otra opción que dar un paso al costado. Fue apartado del gobierno y por primera vez la impunidad empezó a mostrar grietas. Días después, Patty dio una conferencia de prensa. Ya tenía el culpable. ¿Quién? Luis Tula, otra vez. El mismo al que ya habían detenido y soltado varias veces. El adulto que salía con María Soledad a escondidas. El que claramente tenía algo que ocultar. Pero él solo. Nadie creía eso. Ni las amigas, ni los periodistas, ni la gente que marchaba en silencio. La hermana Marta Peloni, que ya se había convertido en una voz imprescindible, fue clara. Por ahí no van los tiros. Ella no tenía miedo. Sabía que hablar podía costarle caro, pero también sabía que callar era repetir la historia. Y entonces llegó enero de 1991. El caso pasó a manos del juez José Luis Ventimiglia, y con él todo cambió. Mientras Patty repetía su versión simple, el juez se puso a leer, y lo que encontró fue escandaloso. Nunca se había hecho una autopsia completa, solo un examen superficial, un listado de heridas, ni análisis toxicológico, ni forense, ni nada. Y lo peor, el cuerpo había sido lavado. Ya no era solo negligencia, era encubrimiento, y esta vez no iban a poder esconderlo. El juez Ventimiglia tomó una decisión que muchos no se animaban ni a mencionar. Ordenó la exhumación del cuerpo de María Soledad. Habían pasado 5 meses desde su entierro. 5 meses de silencio, de encubrimiento, de pruebas borradas. Y ahora, por fin, los mejores forenses del país iban a trabajar como correspondía. Y lo que descubrieron lo cambió todo. María Soledad no murió por los golpes,
ni por las fracturas, ni por el horror físico que sufrió. Murió por sobredosis. Le habían administrado una cantidad de droga tan brutal, tan inhumana, que ni una persona con una adicción severa habría sobrevivido. No era una dosis para una fiesta, no era recreativa, era una dosis para callar, para anular, para desaparecer. Y entonces, en medio de este nuevo panorama, apareció una testigo clave, una enfermera. Trabajaba en un centro de salud vinculado a uno de los hombres más poderosos de Catamarca y llegó a la hermana Marta Peloni con el alma temblando. Le pidió que no dijera su nombre. Le dijo que tenía miedo, mucho miedo, y le contó algo que lo cambiaba todo. La noche del 7 de septiembre, una joven llegó en un jeep al centro médico. Era María Soledad. Llegó en estado crítico, con una sobredosis tremenda. Intentaron ponerle suero, le buscaron las venas, le pincharon ambos brazos, pero era tarde, demasiado tarde. Su cuerpo ya no respondía. Y eso explicaba muchas cosas. Explicaba el corte quirúrgico en su brazo. Explicaba por qué le habían quitado parte del cuero cabelludo, por qué le faltaban los dientes, por qué su cuerpo estaba tan lastimado. Querían ocultar todo rastro. La enfermera le confesó a la hermana Marta que, al ver el desastre que se estaba gestando, guardó una de las vías que le habían colocado a María Soledad. La escondió. Pensó que quizás más adelante serviría como prueba. Pero cuando Marta Peloni le pidió que la entregara a la justicia, la vía ya no estaba. Había desaparecido. Y con ella una prueba clave más. Otra pieza borrada de un rompecabezas que alguien o muchos no querían que se completara. La verdad empezaba a hablar. Porque claro, ese hospital donde supuestamente intentaron ayudarla no era un hospital cualquiera. Pertenecía a uno de los poderosos de Catamarca. Y con eso ya estaba todo dicho. Entonces, lo que al principio parecía una golpiza brutal y descontrolada, ahora se entendía de otra manera. No era solo violencia, era un encubrimiento planificado, frío y meticuloso. Le retiraron piel con bisturí, probablemente para borrar las marcas de los pinchazos. La dejaron en un lugar apartado, como si su vida no valiera nada. Y más tarde, con ayuda de policías corruptos, su cuerpo fue arrojado en el Parque Daza, como si fuera un desecho, como si nadie la fuera a buscar, como si nadie la fuera a llorar. ¿Te acuerdas de esa marca en la espalda? Al principio se habló de un posible crimen ritual. Se dijo que era una rejilla, algo extraño, fuera de lo común. Bueno, los forenses determinaron que esa marca coincidía con las rejillas de una heladera industrial. Y sí, se supo que un conocido de los implicados tenía una heladera de ese tipo en su casa. ¿La dejaron ahí? ¿La escondieron mientras decidían qué hacer? Es posible y es aterrador, porque no solo la drogaron y abusaron de ella, también se tomaron su tiempo para pensar cómo ocultarlo todo, cómo deshacerse de las pruebas, cómo borrar a María Soledad. Pero una vez que esa verdad empezó a salir, no hubo vuelta atrás. Con el paso de los días, el miedo empezó a resquebrajarse y la gente habló. Aparecieron testigos clave y uno de los escenarios centrales fue la discoteca Clibus. Según varios testimonios, Luis Tula llevó allí a María Soledad después de la fiesta, y en ese lugar estaba Guillermo Luque, el mismo Guillermo, hijo del diputado Ángel Luque, uno de los rostros del poder en Catamarca. Testigos presenciales, el barman, la cajera, incluso un cliente, contaron que,
Al verla entrar, Guillermo dijo: «Esta chica es para mí», y desde ahí comenzó el horror. Pero hubo una declaración que fue aún más contundente. Un empleado doméstico de los Luque reveló que esa misma noche Guillermo volvió a la casa familiar y discutió fuertemente con su padre. Lo escuchó gritar: «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?». Después, ambos salieron en el jeep, el mismo vehículo que otros testigos ubicaron en zonas clave durante la madrugada. Con cada testimonio, el rompecabezas comenzó a encajar, y lo que siempre se había dicho en voz baja, ahora se gritaba. Los hijos del poder se creían intocables, y durante mucho tiempo lo fueron. Guillermo Luque y Luis Tula fueron detenidos, pero no fue simple ni justo. Luis Tula fue arrestado 4 veces y liberado otras tantas, siempre con la excusa de que no había pruebas suficientes. Pero todos sabían que no era solo un noviecito. Lo presionaron, lo amenazaron, querían que cargara solo con la culpa y no lo hizo. Todo terminó en 2 juicios. El primero, en 1993. Fue un escándalo que se transmitió por televisión y dejó al descubierto cómo se rechazaban las pruebas contra Luque y se aceptaban todas las que apuntaban a Tula. Fue tan vergonzoso que lo anularon. El segundo juicio sí llegó al fondo. Ya no se podía negar lo evidente. La autopsia hablaba, los testigos se habían multiplicado y el silencio ya no era opción. Tula fue declarado culpable, no por golpear, no por abusar, sino por haber entregado a María Soledad. La llevó a Clibus y cuando Guillermo Luque la vio, dijo: «Ahora es para mí». Y Tula no se opuso. Esa noche también estaban los matones del poder, el Loco Méndez y el Hueso Ibáñez, pero nunca fueron juzgados. Los testigos que los habían mencionado se desdijeron, amenazados, comprados o ambas cosas. Y así se dictó la verdad judicial. Tula entregó, Luque abusó, drogó y participó del asesinato. La llevaron a Los Álamos, abusaron de ella, la drogaron hasta el final y luego intentaron encubrirlo todo. El 27 de febrero de 1998 llegó la condena. Guillermo Luque, 21 años. Luis Tula, 9 años. Hoy ambos están libres. Caminan por las mismas calles donde sucedió todo. Tula, incluso, se recibió de abogado en prisión. Hoy defiende a hombres acusados falsamente y su foto de perfil en LinkedIn es del juicio, como si fuera una víctima. Luque salió en 2010. Terminó su condena en una granja modelo, como si nada. Pero María Soledad sigue viva en la memoria, en cada marcha, en cada historia contada con respeto, en cada rincón donde el silencio no ganó. Porque este no solo fue un crimen, fue el retrato de una provincia dominada por el poder. Fue el momento en el que el miedo se transformó en grito, gracias a un grupo de chicas, a una monja valiente y a miles de personas que dijeron: basta. Y por primera vez, los hijos del poder se sentaron en el banquillo. Y eso también es historia. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like y si quieres que hable de algún caso en particular, eres libre de sugerírmelo en los comentarios. Si llegaste hasta el final del video, no olvides suscribirte para que puedas saber cuando subo nuevo video. Gracias.